todos los que estamos aquí estamos apasionados por el tema, aunque debería ser apasionante para todo el mundo, porque es un tema del conflicto palestino-israelí, es algo que trasciende la zona y nos implica, como ya hemos visto con las decisiones de nuestro gobierno. El conferenciante de hoy probablemente es de las personas que mejor nos pueden ilustrar del estado actual y de la historia de lo que ha pasado allí, ya que entre otros destinos ha estado por la zona durante bastante tiempo. Es el coronel Fernando Melero, que lo va a presentar nuestro director del hotel y miembro también de los jueves. La palabra. Muchas gracias, Miguel. Bueno, lo primero, como ha hecho Miguel, pues darle la bienvenida a todos. Siempre es un placer teneros aquí. Darle las gracias a Fernando por haber aceptado el invite y venirse aquí a compartir un ratito con nosotros. Y bueno, voy a intentar hacer una presentación. Tengo que obligatoriamente sacar chuleta, porque para presentar a Fernando, si no saca la chuleta de memoria, es imposible. Entonces me voy a poner aquí para poder leer alguna cosita. Yo coincido con Miguel, que realmente es un tema de muchísima actualidad y yo creo que nos va a ilustrar mucho, porque efectivamente Fernando conoce el tema muy bien, ¿no?, por su experiencia. Pues Fernando, no sé si todos lo sabéis, pero es cañailla. Yo no sé si sabéis todos también lo que es ser cañailla, pero ser cañailla es haber nacido en San Fernando, en Cádiz. Y aunque no vivió allí mucho tiempo, compartimos patria de origen, porque sabes que yo soy gaditano también. Pues Fernando ingresa en la Academia Militar en 1987 como teniente en 1992. La mayor parte de su vida la pasó en unidades de la Legión, donde ha ejercido el mando de sección y compañía de coronel. Fue el jefe del tercio gran capitán primero de la Legión. Además, ha estado destinado como capitán en el regimiento regulares de Melilla número 52 y como teniente coronel en el regimiento Príncipe número 3 de Asturias, donde ejerció el mando del batallón Toledo. Ha ocupado diferentes destinos en cuarteles generales y estados mayores, en el cuartel de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, en la sección de material de la División de Logística de Estado Mayor del Ejército y en la sección de planes estratégicos de la División de Estrategia y Plan del Estado Mayor Conjunto. Ha sido agregado militar en las embajadas de España en Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, con residencia en París. Actualmente es el jefe de la Célula Nacional contra Artefactos y Explosivos Improvisados en el Estado Mayor Conjunto. Ha participado en la Fuerza de Estabilización de la OTAN, SEFOR, en Bosnia-Herzegovina, en la misión de Kosovo, en la Brigada Española de la ONFIL, en Líbano, en la misión de entretenimiento de la Unión Europea, en Somalia. Asimismo, ha formado parte de los cuarteles generales desplegables de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Ha realizado el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el curso de Interarmas y los cursos de cooperación cívico-militar, especialista en operaciones de paz, NBQ. Ha realizado el curso de Estado Mayor en Italia, los cursos de OTAN de operaciones expedicionarias, de logística, de cooperación cívico-militar en la escuela de la OTAN en Nambergau, en Alemania, y el curso de cooperación regional de la OTAN, un curso monográfico de actualización de la OTAN en la Escuela de Defensa de la OTAN, Nadeskol, en Roma. Finalmente ha realizado un curso de iniciación para oficiales de cuarteles generales de la Unión Europea de la Escuela Militar de París y el curso de la Política de Defensa y Seguridad Común de la Unión Europea en Bruselas. Finalmente ha superado el curso de capacitación para los cometidos de oficial general. Tiene un máster en estudios estratégicos internacionales por la Universidad de Romatres. Es coautor del libro La nueva política de seguridad de la Unión Europea de la Universidad de Granada y autor de varios artículos especializados publicados en diferentes revistas. Y le han sido concedidas las diferentes categorías de la Orden de San Hermenegildo, varias cruces al mérito militar con distintivo blanco, una mención honorífica, 5 condecoraciones de Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea, 2 medallas de operaciones de paz del ejército italiano y de la Defensa Nacional Francesa en sus categorías de plata y bronce. Es premio distinguido del Ejército de Tierra Argentina. Y podría seguir, pero no voy a seguir, porque Fernando me decía, esos datos no están del todo actualizados. Digo, Fernando, lo vamos a dejar ahí, porque si no,
no va a hablar él, y lo que queremos hoy es que nos cuente. Además de este magnífico currículum, como decía Miguel, una persona que entiende muchísimo del tema, Fernando, aparte de haber nacido en San Fernando y vivir en muchas plazas, como os imagináis, es un malagueño de postín, un malagueño de pro y un gran hermano de la cofradía de Mena. No sé, yo no sabía, me ha contado que lleva 50 años seguidos saliendo con este currículum y estar 50 años sin fallar con su cofradía, no ha salido de todo menos de Cristo, pues tiene que tener mucha pasión por esa cofradía, por ese Cristo y por esta ciudad. Así que yo os dejo con Fernando, espero que disfrutemos de la charla y muchas gracias otra vez, Fernando. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos. Para mí es un auténtico placer estar aquí esta tarde para compartir con ustedes temas de actualidad absoluta. La lectura del currículum lo que me hace pensar es que ya soy bastante viejo, ¿no? Porque es tan extenso por el tema de la edad, no otra cosa. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema apasionante, esta actualidad, y yo lo que voy a contar un poco, exponer, es muy difícil, es un reto, la verdad, poder explicar en poco tiempo, porque la idea es que no se pueda tener un coloquio, ¿no?, ni un debate, todas las intríngulis que tiene este conflicto que empieza prácticamente desde el principio de la humanidad. Pero bueno, intentaremos contar los datos más relevantes. Yo lo que voy a contar son cosas que son hechos. Luego debatiremos, pero son cosas que son irrefutables. Y intentaré ser también provocador, ¿no?, en el sentido de decir las cosas como son. Las cosas no siempre son blancas y negras, en fin, intentar ver los hechos y a través de los diferentes momentos, sobre todo los diferentes planes o iniciativas de la paz, cómo han cambiado las dinámicas para llegar a por qué se produce ese ataque tan sangriento de Hamas el 7 de octubre de 2023 y cuáles pienso yo que son las causas por las que se produce y cuáles pienso yo que pueden ser las causas de una posible solución que se me antojan muy complicadas. Naturalmente, lo que yo diga aquí es mi opinión, la opinión de Fernando Melero. Yo, a pesar de ser, en fin, de condición militar y coronel, en ningún caso lo que voy a decir aquí es, hecho por eso por el paisano, es mi opinión del ejército, mi opinión oficial del Ministerio de Defensa, es simplemente mi opinión y como yo percibo las cosas. Bueno, sin más dilación, yo siempre empezaba la charla con esta transparencia, el conflicto parecido en el aire, pero se queda absolutamente corto. No se trata de un conflicto palestino-israelí, se trata en realidad de un conflicto árabe-israelí, porque desde el principio todos los países árabes se implican enormemente en este conflicto. Pero es que ya esto se ha quedado pasado de moda, porque estamos hablando de un conflicto más global y es la lucha por el poder, por la supremacía en Oriente Medio de las dos ramas fundamentales islamistas, ¿no? Los suníes, liderados por Arabia Saudí, y los chiíes, liderados por Irán. Y están jugando en todo el terreno de juego del Oriente Medio. Pero es que esto se ha quedado también corto, porque estamos ya en un conflicto absolutamente global. Estamos jugando una parte del conflicto de la supremacía de Irán contra Occidente, pero es que con más implicaciones tenemos a Rusia metida ya de lleno en el conflicto, proporcionando ayuda satélite a Irán, proporcionando armas a Hezbollah, perfectamente intentando también establecer las dinámicas. China, por otro lado, intentando juntar a Arabia Saudí con Irán en contra de Occidente. Estamos hablando de un conflicto global que, por supuesto, lo apuntaba Jorge antes, que afecta, lo apuntaba Miguel, que afecta a España de lleno. O sea, el ataque hutí, los ataques hutíes
en el estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que une el Océano Índico para pasar al Canal de Suez y que está impidiendo el paso, tiene una pérdida de $1 trillón anuales, supone esa pérdida de que los barcos tengan que transportar todas las mercancías por el Cabo de la Esperanza. Naturalmente esos precios repercuten enormemente. Estamos hablando de pozos petrolíferos que pueden afectar a que todos tengamos calefacción mañana por la tarde, amén de otras muchas cosas, ¿no? O sea que las posiciones aquí, en fin, es un conflicto que para nada está lejos, y que nos toca de cerca a todos. Bueno. Voy a empezar con una cuestión provocadora. Palestina no ha existido nunca. Palestina es una comunidad independiente, no ha existido jamás. Palestina, empezamos con el Estado de Israel, el Gran Israel, el Eretz Israel, con unos en las épocas de los siglos antes de Jesucristo, en las que tampoco está definido cuál es ese Estado de Israel, la población judía establecida en el territorio que ahora llamamos Palestina, y son expulsadas por el Imperio Romano. El Imperio Romano invade para intentar quitar todo un sesgo, toda similitud con los judíos, cambia la denominación del territorio y le llama con el nombre de un pueblo que habitaba la zona de Filistina, lo que ahora sería más o menos la Franja de Gaza, los filisteos del Antiguo Testamento. Le cambia ese nombre y se suceden el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, las conquistas musulmanas, las cruzadas cristianas, hasta llegar al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, posteriormente la Sociedad de Naciones del Mandato Británico, la partición, en fin, ya luego lo veremos. Pero como entidad independiente, Palestina no ha existido jamás. Israel, los judíos marchan en esa diáspora, ¿no? Diáspora, después de la invasión del Imperio Romano, y se establecen por toda parte del mundo. En realidad, durante todos los siglos no hay un deseo de los judíos, una preocupación de los judíos por volver a lo que ellos llaman la tierra prometida. No existe, es verdad que existe una pequeña población que siempre ha permanecido en la zona, la zona no se extingue la población judía en la zona, pero no hay una especial, sí es verdad que por ejemplo la fiesta del Pesach, que es una fiesta judía, siempre se saludan y se dicen el año que viene en Jerusalén, ¿no? En fin, siempre existe esa esperanza, pero en realidad no es una preocupación global de volver a la tierra. ¿Cuándo empieza este sentimiento? Bueno, el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente el mundo, Europa en nuestro caso, está repleta de revoluciones. Es un periodo revolucionario. En España, en el siglo XIX, hay varias revoluciones. En Francia, en Italia, como se produce la edad de independencia para la secesión o para la independencia del Imperio Austrohúngaro, de la parte itálica, la unión, la unificación del Estado italiano, por lo menos de Sicilia y Piamonte. Entonces es un periodo especialmente revolucionario. Insisto que efectivamente hay una esperanza de vuelta a la tierra prometida, pero que no se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? Empieza a manifestar. En 1881 en Rusia el zar Alejandro II es asesinado, se produce el pogrom, es decir, las masacres de los judíos de Rusia, fundamentalmente en la zona que sería Ucrania y Lituania, y se produce la primera huida, la primera aliyá de 10.000 personas en los años 1891 y 1890. Pero es la primera vez que hay una vuelta un poco significativa hacia Israel, ¿no? Hacia la tierra prometida. ¿Cómo se crea o cómo se fundamenta la idea del Estado judío? Este personaje, Theodor Herzl, que era un periodista húngaro, asiste en París al juicio al capitán Dreyfus. El capitán Dreyfus, que es acusado injustamente, es un oficial judío, que es acusado injustamente y
se produce una corriente antisemita en Francia y en el resto de países de Europa. Ese Estado judío, ese libro, ese documento, es el texto fundamental del sionismo. Podemos decir que el sionismo nace del antisemitismo. Antes no existía un sentimiento sionista, un sentimiento de pertenencia a algo distinto. Se produce por esa ola antisemita que se produce en Francia, pero también en Europa del Este y fundamentalmente en Rusia. Bueno, unas fechas, en 1897 es el primer congreso sionista en Basilea, en la que ya se expresa la idea de ocupar, de volver a Palestina, a la tierra antigua de Israel. El Fondo Nacional Judío se crea, son los encargados de las compras de las tierras en la zona de Palestina para todo ese personal que está emigrando, y se produce un momento de urgencia en el principio del siglo XX cuando hay una masacre y un millón de judíos mueren en Rusia. Entonces es urgente tener que salir de allí. Se plantea incluso la posibilidad de establecerse en Uganda ante los problemas que había para establecerse, para emigrar a la zona de Palestina. Bueno, hemos dicho que fundamentalmente después de, digamos, ya en el siglo XVI, el Imperio Otomano se hace cargo de toda esa zona. El Imperio Otomano no tiene dificultad en vender tierras de su imperio a los judíos que las compran bien, tierras además que eran inservibles y que los judíos convierten en auténticos vergeles, en auténticos zonas de cultivo. Y se produce en ese periodo el final de la dominación del Imperio Otomano, allá por 1908, 1909, 1910, un sentimiento que se llama Al-Nahda, un renacimiento en el que los países árabes, lo que sería Siria, Palestina, Líbano, intentan sublevarse contra el poder establecido, contra el poder del Imperio Otomano, liderando el jalifa de la Meca, que es Hussein, que tiene varios hijos, pero veremos cómo. Y es el que lidera ese movimiento de revuelta, ayudados por en 1914 llega la Primera Guerra Mundial, y entonces los británicos, hay un intercambio de cartas famoso que se ha descubierto entre Henry McMahon, que es el alto comisario inglés en la zona, y el que él le pide apoyo a los árabes para que hagan una revuelta con como intercambio en toda la zona, el reino de Hiyaz y todo lo demás, hacer una gran patria árabe en esa zona cuando acabe la Primera Guerra Mundial. Esa es un poco la idea primitiva de esa revolución que se lanza a la revuelta árabe en 1916. El hijo de Hussein, el rey Faisal, que luego sería el rey de Irak, y lidera con la ayuda del famoso Lawrence de Arabia para hacer esa revuelta que provoca pues la victoria aliada en 1917 con la entrada del general en Jerusalén, la entrada también en Damasco del rey Faisal y el triunfo en esa zona del ejército aliado, porque los otomanos, como ustedes saben, eran aliados de Alemania y del Imperio. La diplomacia internacional tiene mucho de cínico, ¿no? Hay mucho cinismo en la diplomacia internacional y se juega a varias bandas, ¿no? Y en este caso los británicos, yo lo asemejo al juego del teglero, ¿no? Que tienen y van prometiendo cosas a unos y a otros, ¿no? Por un lado, ellos tienen de manera secreta el acuerdo Sykes-Picot, de los dos personajes franceses e inglés que son los que firman estos, para repartirse en varias zonas el territorio, mientras por un lado habían prometido los árabes la gran patria árabe, por otro lado estaban ya negociando el reparto de esa zona.
Estos acuerdos están secretos hasta que los ponen a la luz los bolcheviques que triunfan en la revolución zarista. También está la Declaración Balfour de 1917. No hay que olvidar que los ingleses tienen tres grandes factores para impulsar esta idea de establecimiento de una patria judía de lo que era el antiguo territorio de Israel o Palestina. Primero, Lord Rothschild, judío, es el que está financiando todo el esfuerzo de guerra británico en cuanto al armamento, etcétera, etcétera. Segundo, pretenden que todo el lobby judío de Estados Unidos apoye la entrada en guerra de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que será en 1917, significando prácticamente la ayuda definitiva para que la Primera Guerra Mundial acabe en favor de los aliados. Y por otro lado, lógicamente, ellos pensaban, los judíos eran más pro-británicos, el control naturalmente del canal de Suez, que es fundamental para su imperio, fundamentalmente con la joya de la corona británica, que es la India. De manera que en 1917 se producen esas cuestiones contradictorias. Al final de la Primera Guerra Mundial, efectivamente, se produce pues esa dicotomía y esa traición, entre comillas, de los británicos a los árabes, que luego les costará caro, porque luego giran contra ellos. Totalmente, por hacerlo corto, ahí se reparte el territorio sirio con estos hijos de Hussein, Faisal, que se hace cargo porque era la Gran Siria, constituía lo que sería el territorio ahora de Siria, de Palestina, del Líbano y algo de Irak. Y el rey Faisal sería el jefe de ese, que es expulsado en 1218 por los franceses. Ellos habían repartido y intentan los británicos hacer una cosa con Lawrence de Arabia, que es la solución egipciana, que es darle pequeños trozos a cada hijo de Hussein, a Faisal, a Abdallah, a Zayn y a Ali. Al final, prácticamente 1920, conferencia de San Remo, se produce la aprobación de los mandatos británico en Palestina y en francés, en lo que ahora sería Líbano y Siria. Y por un lado se queda el reino de Irak con Faisal. Faisal será su hijo Ghazi y luego su nieto Faisal II, será en 1958 un golpe de Estado, y pues cuando Irak se convierte en una república. Está el Emirato de Transjordania, que otro de los hijos de Churchill quita de en medio a otro de los hijos de Hussein, Abdallah, padre del rey Hussein de Jordania, abuelo del actual rey Abdallah II, lo quita de en medio de la zona de Siria para no enemistarse con los franceses y lo manda a un Emirato de Transjordania, que es una parte de Palestina, pero en la que no va a entrar a jugar la cuestión judía. Desde 1921 es un emirato independiente, con este rey Abdallah, hasta 1946, que gana su independencia, y posteriormente, después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, es cuando cambia el nombre al Reino Hashemita de Jordania. Y se produce el mandato británico, pues, en lo que hoy sería Israel y Palestina. Los acuerdos de Puebla-Yukon definen las fronteras de los nuevos mandatos, insisto, establecidos en la Conferencia de San Remo en 1920 y en 1922 avalados por la Sociedad de Naciones. El censo, ven ustedes ahí, 78% musulmanes, la mayoría suní, esta zona suní. Veremos luego que es muy curioso porque es el apoyo chií. Es el único momento en que los chiíes apoyan a los suníes palestinos. Los chiíes son Hezbollah, los chiíes son parte de los sirios alawitas, chiíes son Irán y chiíes son la mayoría de Irak. Los sunitas son esta zona, Arabia Saudí, y la minoría de Irak. Transjordania, como digo, está excluida de la cuestión judía y se le da a este hijo de
del rey, del jerife Hussein, se le da el Emirato de Transjordania, bueno, el control de la migración judía, que es el Histadrut, que no deja de ser una especie de sindicato que se encarga de controlar la inmigración que poco a poco, luego veremos los números, se va produciendo para llegar a la tierra económica. Bien, ahí vemos los números. La población judía en 1900 era 20.000, en 1920 es 83.000, va subiendo hasta que en 1948, momento de la partición, son 650.000. Hay que destacar que el libro blanco, que sale a la siguiente transparencia que lo vemos, pone límites a la migración judía para provocar naturalmente la reacción israelí, luego lo veremos. Esa migración judía, los palestinos son contrarios absolutamente a la migración judía. Se crean las tensiones por parte judía, se crea la Haganá, que es el antecesor de Sahal, del ejército israelí, y se crean organizaciones terroristas, primero el Irgun, y cuando el Irgun en 1940 decide no atentar contra los británicos, se extiende el Lehi, que es creado por Abraham Stern, los luchadores por la libertad de Israel, que sí que cometen atentados. Bueno, esta situación de tensión, de migración, de tensión entre los judíos y los palestinos, que van empezando a convivir juntos o a estar juntos más que convivir, se produce la gran revuelta árabe en 1976 al 39. La espita que da paso a la revuelta es la muerte de Izz al-Din al-Qassam, que es un personaje árabe. Ese nombre da nombre ahora a las brigadas militares de Hamas, y se produce una ola de antisemitismo en Europa. Es muy curioso porque el líder palestino, el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, establece una yihad contra los aliados porque se alía con Hitler buscando una resolución a la cuestión palestina. Voy a ser recordado otra vez. Cuando escuchamos a todos estos contrarios que van por el pañuelo palestino y demás, y me preguntan, ¿usted está en contra de Hitler? Por supuesto. Los palestinos estaban en contra de Hitler, estaban a favor de Hitler. ¿Está usted en contra de la inmigración? No, no. Fundamentalmente el problema que se produce en Palestina es un rechazo de los palestinos a la inmigración judía. Fundamentalmente. Bueno, llegamos a una situación insostenible de tensión entre los judíos y los árabes. Atentados por un lado, en otro, en fin, exacciones que se cometen por todos lados, hasta que se produce el primer intento de paz, el primer intento de establecer los dos estados, que es el plan de partición del plan Peel. Edward Peel era el primer ministro británico, que va a investigar a ver qué ha sucedido en esa revuelta de 1976, a ver qué ha pasado y cómo se le puede poner solución. Y entonces él presenta un plan que es el que vemos en la pantalla, que es el primer plan y base del que va a ser todos los que van a ser posteriores. Le da el 75% de la tierra a los árabes, el 15% a los judíos, y Jerusalén, Belén y Nazaret, en esa franja roja, quedan bajo mandato. Los palestinos lo rechazan, los israelitas no. Es verdad que como una primera base para poder negociar a mayores, inicialmente no lo rechazan. Los palestinos jamás han aceptado los dos estados. Nunca han aceptado ninguna solución que fuera convivir con Israel en lo que ellos entienden que es un territorio palestino. Bien, se produce la conferencia de San James en 1939 porque en esa comisión Woodhead es la primera vez que dicen los británicos: aquí es imposible un plan de partición, yo no soy capaz de hacerlo, vamos a ver. Es la primera vez que ellos dicen: yo me voy de aquí y voy a reunir a los palestinos y a los árabes para ver cómo podemos ponernos de acuerdo para que Gran Bretaña se retire, visto que además ellos son, aparte de los vigilantes de la tensión entre las israelíes, pues los
los árabes y los israelíes atacan contra los intereses británicos, dependiendo del momento en que los árabes, Britania favorezca un poco más a los árabes o favorezca un poco más a los israelíes. De hecho, hablaba antes de ese libro blanco de 1939 en el que se pone un límite a la migración, se ponen muchísimas dificultades a la migración judía. Ya ustedes han visto la película Éxodo, una película famosa, describe muy bien ese barco que no puede entrar al puerto de Haifa, que puede ir a Chipre y demás. Y los británicos empiezan a mostrar unos intereses pro-árabes. Están hablando del canal de Suez, estamos hablando de los pozos petrolíferos de Irak, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, a los judíos les molesta y ponen una bomba en el Hotel Rey David de Jerusalén, que es el cuartel general británico en Palestina, el 22 de julio del 46, que es lo que provoca definitivamente que los británicos digan: yo me marcho de aquí. Y ya se lo dice en una renuncia formal, porque hasta ahora la conferencia de San James en el 39 dicen: vamos a intentar a ver cómo arreglamos esto, y cuando haya un gobierno mayoritariamente árabe, porque las conclusiones de esta conferencia no son limitar la inmigración judía, sino producir digamos, la presencia de más autoridades palestinas en puestos de poder, etcétera, etcétera. Cuando ven que eso no lo pueden llevar a cabo, es cuando en febrero de 1947 renuncian, se lo dan a la ONU y dicen: no, yo no quiero marchar aquí, soy incapaz de solucionar este problema, y se crea el United Nations Special Committee on Palestine, el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Este es el primer el plan PI, el primer plan de partición que, como digo, no afecta a los árabes. Bueno, pues viene luego, en noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, su resolución 181, se produce la partición. Ustedes ven ahí el Estado árabe en amarillo, el Estado judío en rojo, y ellos se establece la retirada de Gran Bretaña, o el fin del mandato británico, el 15 de mayo de 1948. Al día siguiente se van los británicos, Ben Gurión proclama el Estado de Israel, y todos los países árabes, por eso hablaba antes de un conflicto no palestino-israelí, sino un conflicto árabe-israelí, Egipto, Líbano, Siria, Jordania, rechazan el plan y atacan Israel. Otro tema interesante es que Israel nunca ha iniciado las hostilidades, siempre ha respondido a las hostilidades que han creado los otros. Se produce Israel, que tiene la Haganah, que ha tomado ya el ejército israelí, que ha tomado buena forma, domina, y se produce la Nakba, que son los 700.000 refugiados que se van de sus casas. Evidentemente hay acciones por parte de unos y otros. Los palestinos siempre recuerdan la matanza del pueblo de Deir Yassin, 1948. Naturalmente, en una guerra se producen hechos lamentables. En 1948, nada más iniciarse la guerra, la ONU intenta, con este señor, con Bernadotte, Folke Bernadotte, que era un diplomático sueco de la familia real sueca, intenta hacer una propuesta de paz. La primera propuesta es un Estado único con dos entidades, con dos miembros, que fracasa, y la segunda propuesta que hace es una propuesta mayoritariamente pro-árabe, en la que Jerusalén y el Negev se lo da a los árabes, toda esta parte del sur del Beersheba, el desierto del Negev, y Jerusalén, que quedaba como ciudad internacional bajo responsabilidad de la ONU, se lo daba. El 17 de septiembre de 1948 se produce el asesinato de Folke Bernadotte y la disolución del Irgun y del EGI, cuando las Naciones Unidas reconocen oficialmente en mayo del 49, una vez finalizada la primera guerra israelí, al Estado de Israel. Esa referencia es, para mí, la base de la situación. Se acaba la primera guerra,
y Palestina no existe. Está Israel, Jordania se ha anexionado Cisjordania, el rey Abdalá se ha anexionado Cisjordania y Jerusalén Este también, y Egipto ocupa, que nos anexiona, Gaza, pero no hay ninguna presencia de territorio palestino. Los jordanos no se han llevado nunca bien con los palestinos, a pesar de que la mayoría de la población es palestino, no dejan, borran del mapa a los palestinos. Así queda el territorio después de la primera guerra árabe-israelí, 1949. En 1956 se produce la segunda guerra árabe-israelí, que llaman ellos, que es el conflicto de Suez, en el que, a pesar de que Israel conquista el Sinaí, al final lo devuelven otra vez a Egipto. Se produce un despliegue inútil de la fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, United Nations Emergency Force, y se produce un bloqueo naval de Sharm el Sheikh, del puerto, que es este puerto que está aquí abajo. Pero esta transparencia es importante porque posteriormente se produce la guerra de los 6 días, 10 de junio de 1967, y Israel conquista los Altos del Golán a Siria, le conquista Cisjordania y a Jerusalén Este se lo conquista a Jordania, y Península de Sinaí y Gaza se los conquista a Egipto, en la que Israel gana los territorios, como vemos, bordeantes al territorio. Esto no es nuevo, esto lo estamos viendo en Rusia. ¿Rusia qué ha hecho? Ponerse un colchón de seguridad. Bielorrusia, la parte que me falta de Ucrania, el Donbass, por abajo las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia, repúblicas independientes de Georgia, sino todo Georgia, que ahora en las nuevas elecciones que ha habido hace un mes son prorrusos, y por el sur todos los tanes, Kazajstán, Turkmenistán, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo es ponerse un colchón de seguridad. Crimea, por supuesto, en la península al sur de Ucrania. O sea, que esto ya, la historia militar, digamos, ¿no? Bueno, esta es en la cumbre de Jartum, de la Liga Árabe, en septiembre del 67, se produce la negativa a la paz y al reconocimiento de Israel. Todos los países árabes, a pesar de la libertad, y llaman a la lucha armada contra Israel. Se produce la resolución de la ONU 242, a la que siempre se alude, siempre que hay un problema en el conflicto de la solución de los dos estados. Vamos a volver a la resolución 242, que dice básicamente volver a las fronteras de antes de la guerra de los 6 días. Antes de la guerra de los 6 días no existe Palestina. Esa es la verdad, porque Jordania no renuncia formalmente a Cisjordania hasta 1988, poco antes de establecer el Tratado de Paz en 1994 con Israel. Pero hasta 1988 tiene su aspiración sobre Cisjordania. Esto le va a costar la muerte al rey Abdalá. Habíamos visto el rey Abdalá I, que había conquistado Cisjordania, se había quedado con Cisjordania y con Jerusalén Este. Está un poco en connivencia con los judíos para decir, bueno, yo no te toco, pero tú me dejas a mí este espacio conmigo, con Jordania y Cisjordania. Entonces los árabes lo perciben como un enemigo, y además lo perciben que quiere expansionar, y entonces directamente lo asesinan en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Pero los jordanos tienen esa situación. O sea que si volvemos a las fronteras, el derecho internacional puro, a las fronteras de antes de la guerra de los 6 días, esta es la situación. Algunas fechas claves, pero como es mucho y es muy densa esta transparencia, solo quiero que se fijen en lo que están. En 1973, la guerra de Yom Kippur, los países árabes atacan en el día de la fiesta sagrada a los palestinos, no se producen cambios territoriales, y la resolución de la ONU 338 que implica vamos a volver otra vez a las fronteras antes del 65.
En septiembre del 78, los acuerdos de Camp David, entre Egipto e Israel. Israel dice: si no me atacas, si tú no te propones no atacarme, yo te devuelvo todo. Le devuelven Sinaí y se le da autonomía a Palestina en Gaza, porque los egipcios no quieren que le devuelvan Gaza, no están interesados en hacerse cargo de ese polvorín, y Arafat no lo acepta. Porque Arafat, hasta los acuerdos de Oslo, también pretendía, la OLP pretendía la destrucción completa del Estado de Israel. Es a partir de los acuerdos de Oslo cuando, y esto es una opinión personal, es un poco parecido a lo que ha pasado con ETA en España, ¿no? Es decir, como no le puedo por la lucha militar no te gana, pues me voy por la vía civil y a ver si aquí consigo alguna cosita que no puedo conseguir de otra manera, ¿no? Con todas sus matizaciones. Bueno, entonces eso le cuesta esos acuerdos de paz de Camp David, le cuesta la vida a Anwar al-Sadat, presidente egipcio, que en un desfile militar lo revuelve contra la tribuna y le pega un espinazo y lo mata. Como digo, el Sinaí se devuelve en 1982 y Gaza, esa que se queda como territorio autónomo palestino, tierra de nadie, Arafat no lo acepta. De diciembre del 87 a septiembre del 93 se produce la primera intifada y la creación de Hamas por el jeque Ahmed Yassin, ese jeque que ustedes recordaban en silla de ruedas, que luego se ha asesinado por digamos que fue el primer asesinato ciblado, ¿no? de ataque directo por parte de Israel. Y después de la primera intifada, que luego comentaremos sobre ello, los acuerdos de Oslo, en los que se establece la autoridad palestina en base a la OLP, en base a Fatah y Hamas son las dos grandes ramas de los palestinos, que no se han puesto jamás de acuerdo entre ellos, y se produce una autonomía progresiva de los territorios y la solución definitiva en 5 años. Vemos el acuerdo de paz que hemos dicho de la Cisjordania, y este acuerdo no va más allá porque Isaac Rabin es asesinado por un extremista judío el 4 de noviembre de 1995, dando un mitin en la plaza de Jerusalén. Bueno, segunda intifada, la intifada Al-Aqsa, septiembre de 2000 a febrero de 2005. En agosto de 2005 se produce la retirada de israelí de Gaza, provocando un gran shock en la población judía. Los judíos se han establecido en Gaza de un día para otro. Ariel Sharon dice: nos vamos, coger las maletas y que nos vamos de aquí, dejáis vuestra vida, dejáis vuestras cosas, dejáis todo, que nos vamos. Quiero recordarme un poco a lo que nos pasó en Sáhara en el año 75, ¿no? Que de un día para otro salimos con las maletas, nos fuimos a Ceuta y a Melilla, los que estábamos también en Vía Cisneros, los de Fuerte y los de la Inmensa fueron. En fin, estas dos fechas son ¿cuál creo yo que han sido las posibles causas de ese ataque? Bueno, tanto Irán jamás pretende la destrucción del Estado. Es su objetivo último. No hay otro. Ven una debilidad en el Estado de Israel. Se puso una debilidad y creen que es el momento oportuno para atacarles y acabar con ellos. El Estado de Israel se ha muy debilitado domésticamente, con todos los problemas que Netanyahu tiene, sus problemas con la justicia, etcétera, etcétera, y por otro lado se produce un descuido, una falta de atención a las fronteras con Gaza. Había un status quo, Israel estaba permitiendo, luego lo comentaremos, a Qatar financiar a Hamas y que Hamas controlara el territorio de Gaza, pero si no me tocas. Y eso le sale caro. Los militares decimos que un obstáculo, muy grande que sea, si no está vigilado y batido por el fuego, no vale para nada. Aquí un poco lo que pasa. La primera razón. La segunda, todo el mundo hace 2 años, 3 años, hablaba de Ucrania, Rusia, la cuestión palestina había quedado olvidada. Momento de poner otra vez encima de la mesa a la cuestión palestina, que se hable de nosotros y que se hable de nuestra situación. Tercero, los líderes palestinos, saben ustedes que la autoridad palestina, OLP, Fatah, gobierna en Cisjordania
pero son expulsados por Hamas de Gaza en el 2007. Llaman la tercera intifada, es una constante. Ismail Haniyeh, que luego fue asesinado en Irán, desde su cuartel general en Qatar, llaman a la tercera intifada. ¿Por qué? Porque los palestinos siempre han conseguido algo después de las intifadas. La primera intifada consiguieron los acuerdos de Oslo, que le daban la autonomía y la creación de la nación palestina, y con la segunda intifada consiguieron la retirada de Gaza. Ellos pensaban que con esta tercera intifada podían conseguir también algún resultado para ellos. En definitiva, y luego, una cuestión que los terroristas palestinos de Hamas tienen, y es el chantaje por los rehenes. El chantaje por los rehenes, para los palestinos, el precio de la vida no es igual que para un europeo, esto es así, y ellos saben la potencia que tienen al tener rehenes. Recordamos que 1000 palestinos, entre ellos Yahya Sinwar, líder militar y pensador y ejecutor del 7 de octubre, fue liberado, 1000 prisioneros, por un soldado israelí, Gilad Shalit, que fue en 2011. Ellos esperan que con esta cantidad de rehenes puedan conseguir la liberación de muchos presos. Es un juego, ellos no tienen, otra cosa que tienen los árabes es prisa. O sea, el tiempo juega, por favor, no tienen prisa de nada. Entonces ellos pensaban esas circunstancias para, en este momento, lanzar ese ataque definitivo sobre Israel. Y haciendo una perspectiva del futuro, ¿cuáles creo yo que pueden ser unas soluciones? Bueno, la solución de los dos estados, para mí, está cada vez más lejos de mí. Israel no va a permitir la presencia de Hamas al final de la guerra. No lo va a permitir. Entonces, la solución de los estados está completa. Vamos a ver un poco cómo yo veo la situación. Israel tiene un problema doméstico, porque hay una división enorme entre los que apoyan la actitud bélica y belicista de Netanyahu y de sus ministros, sobre todo los más radicales, Tamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, con los que, lógicamente, quieren la liberación de los rehenes. Esa guerra está produciendo una ruina económica de Israel, que por cuánto tiempo será capaz más de soportar, no sabemos. Por otro lado, Israel tiene muchos problemas para seguir abasteciendo sus tropas. Ya se están dando casos, realmente el ejército de Israel se basa mucho en los reservistas, que los reservistas que están cansados, que están agotados, no se están presentando. De hecho, han tenido que pasar una ley en la que van a reclutar, algo que era absolutamente impensable en el Estado de Israel, a los ultraortodoxos para que hagan el servicio militar. Y esto está provocando enormes tensiones dentro del Estado de Israel. Hamas. ¿Qué va a ocurrir con Hamas? Pues va a depender de la sucesión de Yahya Sinwar. Ahora mismo hay un vacío de poder, que nadie toma decisiones, por tanto, eso complica cualquier tipo de negociación. Hay un comité de 5 personas, entre ellas se cree que está el propio hermano de Yahya Sinwar, Mohamed Sinwar. Hay algunos más moderados, otros más belicistas. A ver cómo ese comité toma una decisión, una toma. Luego está el hastío de la población, lógicamente el hastío de la población que está sufriendo en sus carnes la cuestión de los bombardeos todos los días. Y está, por otra parte, también lo que puede pasar con el liderato de Hamas en el futuro. ¿Quién puede ser el líder? Y si estos soldados, estos terroristas que están custodiando los rehenes,
pues no puedan cansarse y aceptar el dinero que posiblemente les vaya a ofrecer Israel para marcharse y no hacer nada. Habrá que ver esos dos. Habrá que ver Estados Unidos, por supuesto que es la acción principal aquí, y habrá que hacer Trump. Trump es un personaje impredecible. La idea de su primer mandato es que fue muy pro-israelí, reconoció Jerusalén como capital, reconoció la anexión de los Altos del Golán, pero vamos a ver qué hace ahora, porque Estados Unidos tiene una deuda enorme. Estados Unidos necesita más que nunca, aparte de su prestigio a nivel internacional, de conseguir algo que ha sido una constante en todos los presidentes, conseguir la paz en Oriente Medio. No he querido fangar la presentación con lo que Bill Clinton intentó, lo que intenta Biden incluso hasta los últimos días, pero el foco de Estados Unidos está en la región Indo-Pacífico, está con los problemas con China, y la rivalidad con China no está aquí. Y está trayendo tropas, está trayendo armamento, munición, para llevarlo aquí. A ver qué es lo que Estados Unidos puede hacer. Hay que contar con dos personajes, o con dos países, perdón, que son fundamentales. Antes yo hablaba del cinismo de la diplomacia internacional, en mi opinión, que son Qatar y Egipto, que se han elegido negociadores para alcanzar un acuerdo de paz. Qatar proporciona una ingente cantidad de dinero a Hamas anualmente, enormemente, y ha acogido las oficinas políticas de Hamas en Qatar durante mucho tiempo. Qatar ha tenido problemas enormemente con sus dos vecinos árabes, Emiratos Árabes, y con Arabia Saudí, y sobre todo está sintiendo su opinión en el cogote de Estados Unidos, que tiene la mayor base que tiene Estados Unidos fuera de sus fronteras, en la base del Al-Duain en Qatar. Se dice, no está confirmado, que Qatar ha expulsado, de hecho se ha negado a seguir negociando, básicamente porque no hay resultados, porque las posturas de Hamas son extremistas, porque yo creo que es que han invadido el poder, pero no está claro todavía si han expulsado o no a los líderes de Hamas que están en Qatar, que podrían trasladarse a Turquía. Si Qatar quisiera cerrar el grifo, muy posiblemente Hamas no tendría la capacidad, hasta muy diezmado, la capacidad de reconstituirse. La gente sí, porque la gente, cada vez que hay un ataque, se están produciendo nuevos mártires en potencia, nuevos ajit en potencia entre la juventud gazatí, pero no tendría los recursos. Egipto ha permitido el contrabando de armamento a través de los túneles de Hamas en la frontera de Rafah. Es la famosa, que ahora voy a hablar del corredor de Filadelfia, ¿no? Que es lo que quiere a toda costa Israel, quiere que eso no se quite, porque si le cierran, si se controla el corredor de Filadelfia, mucho del armamento que ha utilizado Hamas para construir sus túneles, para construir, no podría hacerse. O sea, es fundamental también cuál es la actitud de Egipto. Irán está lanzando a sus proxies a que se peguen, pero no pegados mucho, porque en mi opinión Irán no quiere una confrontación. Está con la disuasión, está intentando conseguir su arma nuclear, pero ha visto de lo que es capaz Israel. Israel le ha asesinado en un sitio especialmente protegido al líder de Hamas, al líder político, a Ismail Haniyeh. Le ha atacado en sitios absolutamente puntuales, sin tocar, porque ahora parece que han tocado una planta nuclear, pero sin tocar el grueso de las plantas nucleares ni de los pozos petrolíferos, pero avisándole a Irán. Israel ha dicho que soy capaz de hacerlo. Lo hago porque me aguante, porque mi amigo estadounidense ha dicho que me aguante, como en el 73 ocurrió cuando en Yom Kippur podían haber tomado Egipto completo y Henry Kissinger paró a Golda Meir y dijo:
no quiero que me metas en una guerra con Rusia ahora, mentira. Pero le han demostrado de lo que son capaces. Entonces, bueno, ellos siguen molestando con los hutíes, que están pegando rutinazos ahí a los barcos que están en el Mar Rojo, con Hezbollah, aprovechando el fanatismo de Hezbollah, por eso está atacando Israel, Siria, porque son los puntos de aprovisionamiento y los puntos de contrabando del armamento hacia Líbano. Y bueno, mantener este tic-tac, 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 pero en mi opinión, sin ningún interés en que esto vaya más, porque tiene todo que perder en todas las cosas. Pues todo este equilibrio es el que les cuento. No quiero extenderme más para que haya un tiempo para preguntas y en fin, de todo eso va a depender una solución más o menos pronta o tardía del conflicto. Lo que está claro es que Israel ha conseguido diezmar nuevamente la capacidad militar de Hamás, incluso de Hezbollah también, y si no tuvieran apoyos exteriores sería muy difícil que pudieran reconstituirse y constituirse una amenaza hacia Israel. Hay que tener en cuenta también otra cosa. La población israelí, no vamos a mostrar unas fotos que yo le he mostrado antes a Jorge del ataque del 7 de octubre, que son, hay que entenderlo, para ellos el ataque del 7 de octubre es un shock enorme, o sea, es 10 veces más, para ponernos en perspectiva, que los ataques a las Torres Gemelas el 9 de septiembre, el 11 de septiembre. Entonces, ellos no van a querer que eso ocurra otra vez. Ellos han dicho, nosotros dejamos Gaza y mira lo que ha pasado. Ellos ahora no van a ceder así como así Cisjordania o el control de Cisjordania. De hecho, están habiendo asentamientos cada vez más, sancionados por Estados Unidos ayer, pero cada vez más, porque ellos no van a permitir que desde Cisjordania o desde el sur del Líbano le puedan hacer lo mismo que han hecho en el sur de Israel, desde la Franja de Gaza. Pues yo aquí lo dejaría para poder ahora comentar con ustedes lo que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu charla y por tu conferencia. Como siempre y como sabéis, pues abre una parte de diálogo, de preguntas y respuestas. Va a moderar Rafael este diálogo, porque siempre nos hará alguna advertencia para que no se nos vaya. Y bueno, queda abierto ese diálogo. Muy bien. Mi coronel, muchas gracias. Una exposición bastante detallada y didáctica. Por lo tanto, a lo mejor es difícil que le hagan una pregunta, porque ya ha dado bastante respuesta a bastantes asuntos que nos interesan a todos. De todas formas, vamos a empezar. Cada una de las personas que quiera hacerle una pregunta, repito, pregunta, por favor, para que intervenga un mayor número de personas, es necesario hacer lo que es una pregunta. Ya sabemos que podemos hacer distintas opiniones sobre lo que se ha hablado, pero lo que se trata es que la respuesta no la dé Fernando. Muchas gracias. Adelante. ¿Sí? A ver, ¿un micro aquí? Bueno. Fernando, mi coronel, me ha encantado su exposición, clara, científica y detallada, en la cual yo coincido al 100%, por supuesto. No quiero dar conferencias ni hacer preguntas, pero hacer dos comentarios. Para empezar, Israel no podía haber perdido ninguna guerra, porque ninguna amenaza sobre él era para recortar territorio, pedir compensaciones. Era sencillamente para eliminarlos, como están los estatutos de Hamás y de Hezbollah. Y otra mención, en cuanto a este error de octubre, ¿no tendría algo que ver que Israel estaba empezando a mejorar sus relaciones con Marruecos, Arabia Saudí, y eso era un gran temor para los iraníes,
que creo que los saudíes tienen más miedo a los iraníes, por supuesto, que al Estado de Israel. Bueno, efectivamente, una de las causas es Irán ve peligrar con los acuerdos de Abraham, que me he olvidado mencionar. Efectivamente, los acuerdos de Abraham suponen que Israel establezca relaciones diplomáticas con Bahrein, con Emiratos Árabes y con Marruecos, y a punto de hacerlos con Arabia Saudí, que es el enemigo histórico de Irán, en ese tercer punto del conflicto entre sunitas y chiitas en la zona. Evidentemente tiene todo que ver, y de hecho luego Irán busca el acercamiento con Arabia Saudí a través de China para unirse en contra de esta situación. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudí tiene un equilibrio difícil de conseguir. Es que, por un lado, es un país árabe. Por tanto, él ha dicho que mientras no se reconozca un Estado palestino no va a establecer relaciones diplomáticas con Israel. Por otro lado, depende enormemente de Estados Unidos, fundamentalmente en la cuestión militar. Mohammed bin Salman, que es el jefe de la sombra de la dinastía saudí, lo sabe bien, y entonces es un equilibrio. Estados Unidos le presiona, evidentemente, para que haya un acuerdo de paz. Si no hay acuerdo de paz, no incluye las armas, pero el Petit Comité, lógicamente, pues yo tengo que prestar. Sin embargo, ustedes se dan cuenta de una cosa: en todas las guerras, por 6 días, etcétera, siempre ha habido declaraciones inmediatas contrarias de la Liga Árabe. En este caso, la Liga Árabe no ha hecho ninguna declaración. Marruecos es el país principal, más fuerte y líder, que está un poco céntrico en la zona, ¿verdad? Pero es el país más fuerte actualmente de la Liga Árabe. No ha hecho ninguna declaración. Sí, bueno, estamos en contra, palestinos, pero no ha hecho ninguna declaración formal. Pero claro, los países árabes tienen que, lógicamente, eso ha sido también un error de cálculo también de Hamás, porque Hamás yo creo que pensaba que con este ataque tener un apoyo incondicional de Irán, que no se ha producido, al menos incondicionalmente, e incondicionalmente de los países del resto de países árabes, de levantar a los países árabes contra Israel, porque ellos sabían perfectamente que la reacción de Israel iba a ser extraordinaria. Y yo creo que ellos han fallado en el cálculo de ese apoyo que les podía proporcionar el resto de países árabes, ya no solo militar, sino de verdad. No hemos escuchado unas declaraciones altisonantes de los países árabes que cuentan, Marruecos, Arabia Saudí, etc. Sí, comentarios porque no dejan de ser países árabes, pero no hemos escuchado un apoyo enorme que yo creo que jamás esperaba a producirse la reacción extraordinaria, algunos desproporcionada, de Israel contra los palestinos. Enhorabuena. ¿Cómo está el estado de la técnica, o cómo de lejos está el estado de la técnica en Irán sobre el armamento nuclear? ¿Qué les queda? Bueno, ellos están fundamentalmente, tienen la capacidad, las plantas en sí no han sido dañadas, están ahora con el procedimiento del enriquecimiento de uranio, tienen la capacidad de hacerlo, pero tengo ahí un listado, por no leerlo, de los objetivos que en el último ataque que hizo Israel, en respuesta a los ataques del 1 de octubre de Irán, han golpeado todas las defensas aéreas, han golpeado todos los sitios de producción de misiles, han golpeado todo lo que proporciona capacidad a los reactores nucleares de hacer cosas. Es decir, aunque los reactores nucleares están sin dañar, aparentemente, Netanyahu ha dicho estos últimos días que, a pesar de que Estados Unidos dijera que no, hay una planta que sí ha sido dañada en Isfahan, al sur de Teherán, pero
todos los componentes para construir eso sí ha sido la voluntad de Irán existe, pero ahora mismo tendría dificultad para seguir con su programa nuclear. Entre las cosas, además, porque una de las primeras cosas que va a hacer Trump es meterse contra el programa nuclear. Y de ello depende pues que se levanten las sanciones a Irán. Irán está intentando darle la vuelta a las sanciones, alianza con Rusia, etcétera, etcétera. Rusia igual, están intentando con China, etcétera, etcétera, darle la vuelta a las sanciones porque el país está en un estado económicamente bastante ruinoso. Y eso lo que provoca es que la población se vuelva en contra, primero con la cuestión religiosa, las mujeres con burka, etcétera, etcétera, pero también la gente que no tiene que comer se levanta, ¿no? En este momento ellos tienen los sitios casi intactos, pero la capacidad de hacer cosas en un futuro próximo, para mí, la tienen complicada. Sí, de todo, muchas gracias por todas las explicaciones, porque la verdad que el panorama que se ha descrito es un panorama bastante concreto y eso te agradecer. Yo voy a hacer una pregunta para que me dé su opinión. Si contemplásemos la situación tal como la has descrito en un plan general, mundial, ¿no piensas de que para el Estado israelí es una oportunidad única para configurarse y tomar fuerza como tal ante el mundo? Vamos a ver, el Estado israelí le importa un bledo, por hablar coloquialmente, lo que piense el resto de la gente, ¿no? O sea, ellos tienen una amenaza existencial. O sea, ellos están jugando a existir. O sea, esto es que hay que vivirlo, porque en una de las misiones que estuve en el Líbano estaba de oficial de enlace en la parte israelita. Entonces me enseñaban absolutamente todos los días había bombardeos de Hezbollah. Todos los días. Es difícil convivir con eso. Todas las poblaciones del norte que han sido evacuadas, pero entonces no. Las defensas israelitas son muy potentes, las diferentes, ¿no? El Iron Dome, el Harrow, etcétera, etcétera. Es muy difícil vivir con eso. Entonces Israel tiene una amenaza existencial. Entonces ellos, lógicamente, si eso les provoca estar en contra de algunos países de la comunidad internacional, les da igual. Es decir, Francia, que el presidente Macron, además de una manera tanto civilina, ¿no? En mi opinión, porque ha dicho no vendamos armas a Israel, que no venden ninguna. Porque te metes en este berenjenal, ¿no? Y sabes que no tienes nada que perder. Entonces, que fue cuando le dijo, además, usted tiene que reconocer a las Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es la que ha dado la asistencia. A mí la asistencia, el contexto de Netanyahu me la daba la guerra, la primera guerra, porque lo que dio la ONU no lo aceptaba. Entonces, ellos, lógicamente, con estas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, etcétera, etcétera, contrarias a Israel, absolutamente, etcétera, etcétera, pues ellos a la ONU no tienen ningún respeto. No tienen ningún respeto a UNIFIL. UNIFIL, en la misión de la ONU, que teóricamente tiene que conseguir que el Litani, que es una raya por la frontera con Israel, del Litani para abajo, 30 kilómetros más arriba, más abajo de profundidad, no haya ni un arma y está plagado de armas, de túneles, de depósitos de munición, etcétera, etcétera. No pueden confiar en ello. O sea que, en mi opinión, Israel va a hacer lo que sea, lo que ellos consideren que es necesario para proteger su integridad y su derecho a existir, más allá de lo que piensen el resto de países. Y sobre todo la comunidad internacional en global. No le puede importar menos que España reconozca a Palestina. Que por su lado, vuelvo a dar mi opinión, en este foro no tanto convocativo, el gobierno español, España, los que saben del derecho internacional saben que para que un país exista tiene que tener unas fronteras, tiene que tener una forma de Estado. Eso lo dice el derecho internacional. ¿Qué fronteras y qué forma de Estado tiene Palestina? Es decir, es un reconocimiento vacuo absolutamente, porque eso no sirve para nada.
Entonces, ellos pasan de esas cosas. Ellos están centrados en su propia existencia. Cuando hay un equilibrio entre los locos dirigentes mundiales y los locos poetas, el mundo va bien. Yo lo he observado como profesor de historia y siempre en todas las guerras ocurre lo mismo. Ahora mismo estamos en un desequilibrio tremendo entre los locos dirigentes y los locos poetas. Hay muy pocos poetas locos y hay muchos dirigentes locos. Yo pienso que en ese desequilibrio, que siempre se ha producido, estamos cerca de una guerra mortal. Llamémosla la guerra tercera mundial o como queramos llamarla, no sé cómo llamarla. Pero yo creo que estamos abocados ahora mismo en el mundo por ese desequilibrio tan tremendo, tan cruel, entre los pocos poetas locos, que hay cada vez menos, y los grandes dirigentes locos. No podemos nombrar, si queremos, muchos. Desde Estados Unidos, España, cualquier país que queramos, yo he contado hasta más de 190 dirigentes locos ahora mismo. Y poetas solamente puedo contar locos mundiales entre 12 y 14. ¿Estamos, coronel, cerca en este desequilibrio tan tremendo de una gran guerra mundial? Bueno, en mi opinión, efectivamente hay un enorme desequilibrio con unos dirigentes y unos estadistas que hace 30 años parecería imposible tener, ¿no? No hace falta citar los países porque los conocemos todos. Ahora bien, son locos hasta un momento determinado, en mi opinión. Yo creo que es difícil que se produzca porque no está en el interés de nadie. Y todos van a echar el freno en el momento que haya que echar. Todo el mundo está tirando una piedrecita acá, una piedrecita allá, pero cuando llega el momento de decir Irán ha respondido a Israel de verdad, por ejemplo. El arma nuclear de Rusia que está utilizando, que dice va a utilizar, qué tal, el arma nuclear todo el mundo pierde, ¿no? Entonces, en mi opinión, vamos a seguir con los conflictos, vamos a seguir, ya no nos podemos hablar de la historia que tenemos en África, ¿no? De la historia con Mali, todos los países fallidos, por este lado Burkina Faso, Níger, ¿verdad? Y por otro lado Sudán, lo que está pasando en Sudán, que no se escucha. Está ahí, está ahí. Pero de ahí a llegar porque yo creo que al final la gente no quiere perder todo, ¿no? En mi opinión. Y la gente va a seguir dando pasitos, va a seguir, pero sin... ¿Qué ha ocurrido con estas cuestiones? Por ejemplo, en el caso del ataque de Israel contra Irán, que se ha cargado la defensa, digamos, el principal motivo de tal de Irán, que era la situación. Israel ha demostrado que te hago lo que quiero y cuando quiera. Entonces ya, yo no hago nada. Sí, te puedo tirar los misiles, te puedo tirar no sé qué, te puedo tirar lo que quieras, puedo matar a lo que sea, pero tú me vas a aniquilar. Porque si eres capaz, tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, uno está loco, pero tanto no. Sobre todo cuando me toca a mí, cuando me toca a mi gente, pues puedo ser, dependiendo de la occidentalización o no occidentalización, puedo proporcionar más interés a la vida para mirar ahí, no es la vida para nada, esto es así, aquí lo pese. Entonces, pero cuando ya me toca a mí, ya, en fin, yo creo que no estamos en ese punto. Y espero que, claro. Estando Marruecos en la Liga Árabe, que está calladito, ¿qué papel habría hecho Gaddafi? Gaddafi. No sé cómo. Bueno, vamos a ver, habría que haberlo visto, porque Gaddafi, si nos lo traemos atrás, Gaddafi ha cogido, ustedes saben que, bueno, hablamos de Palestina, estamos con Arafat, ¿no? Que es la Organización para la Liberación de Palestina, Fatah, y estamos con Hamas, pero hay no sé cuántas organizaciones más disidentes dentro de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, Movimiento Democrático para la Liberación de Palestina, etcétera, etcétera, compuesto básicamente por terroristas, que nos olvidamos, que han hecho atentados crueles, secuestros, recuerdo por ejemplo el secuestro de aquí del Aulo, que tiraron ideología
Nicaragua, etcétera, y eso está acogido en Libia. Habría que haber visto qué habría hecho Gaddafi, cómo había apoyado, en fin, sí, habría que haberlo. Pero en general sí que mostró durante su tiempo era un nacionalista árabe. Entonces estamos hablando de unos nacionalistas árabes con Saddam Hussein, con Nasser en Egipto, el Gaddafi era uno de ellos, ¿no? Entonces posiblemente hubiera estado con las mismas circunstancias. Posiblemente. Bueno, tenemos que ir cerrando. Tenemos una persona aquí y si acaso otra allí. Bueno, si son capaces de hacer una pregunta muy concreta, acabamos antes, porque ya tenemos necesidad de pasar a... No obstante, si luego tenemos para... También lo podemos hacer directamente. Pero bueno, este señor viene pedido, usted también y otra persona por allí, ¿verdad? Por favor. En primer lugar, enhorabuena lógicamente por la exposición y por intentar ser un poquito positivo, porque no vamos a ir a casar un poco de mal cuerpo. Es sorprendente cómo se ha ido un poco fuera de juego una separación que teníamos, al menos lo que nos gusta la historia y este sector, la diferencia entre suníes y chiíes, porque siempre pensamos que los aliados de Irán era Hezbollah y no era tanto jamás. En ese sentido, por intentar buscar el arte de la diplomacia, intentar soluciones dentro de lo posible, hay países suníes que, como consecuencia probablemente de que recibieron palos en otras guerras, tienen una posición mucho más, digamos, que entendible hacia la situación que existe en la zona, como puede ser Jordania, donde tiene una gran población de migrantes palestinos, y, como he dicho antes, en relación con el pasillo de Gaza, Egipto, o incluso el cambio de aliado estratégico para Estados Unidos, que es Marruecos. Estos países son suníes y son, por lo tanto, de la misma orientación religiosa que en principio la población palestina. ¿Qué influencia pueden tener estos países en un intento de buscar de solución? Porque al final Irán es una gente que en las anteriores guerras no participó y posiblemente está utilizando al pueblo palestino en su interés. Y la segunda es ¿qué ha pasado con los palestinos, entre comillas, un poco más moderados? Entiéndeme con la expresión moderada en este sentido, que era el partido de Al-Fatah. Si no existe una posible o no es posible buscar algún tipo de aliado para una búsqueda de una solución pseudo parecida a los dos estados dentro del pueblo palestino. Bueno, empiezo con la última pregunta que es más... los palestinos no se han entendido nunca entre ellos. Es un hecho que hay diferentes, antes lo explicaba en la pregunta anterior, diferentes movimientos y diferentes tendencias. Algunas, todas extremistas inicialmente, todas terroristas inicialmente, Fatah era terrorista, Fatah era una organización terrorista, que luego, por puro pragmatismo, se derivó a una organización más moderada. Y sus sucesores, los de la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad? Son gente que la corrupción ha hecho que los propios palestinos moderados no quieran ellos. Aquí el problema es cuando una población se puede exportar esto a otros países en cuanto a los votos. Lo voy a, por no decirlo, lo voy a esbozar. El problema de Hamas no es que es una organización militar. El problema de Hamas es que, igual que Hezbollah, es una organización social que da colegios, da escuelas, da hospitales a gente que no tiene nada. A gente que no tiene nada. Y que el gobierno, entre comillas, más oficial, para los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, es incapaz de proporcionar. Porque la corrupción es tal que es incapaz de proporcionar. Lo que pasa en el Líbano. ¿Qué pasa en el Líbano? En el Líbano, en el sur del Líbano, cuando nosotros hacíamos algunos proyectos, no te metas mucho, porque nos quitas nuestro grado de cultivo. Hezbollah proporciona las escuelas, los hospitales, todo a la población, cosa que el Líbano, el Estado de Líbano, no es capaz de proporcionar. La gente del sur de Líbano, ¿por qué está? Aparte del problema religioso, de los chiíes, de los cristianos,
cristianos o de los suníes dentro del Líbano. ¿Con quién está? Con los que les dan de comer, con los que le dan en el mundo occidental que le da la política, básicamente, ¿no? Entonces esa es una situación. La primera pregunta sobre sí. Bueno, los países, aquí hay una situación, en principio hemos visto que se ha pasado de una confrontación suní-chií a una confrontación global. Y esos países han elegido de qué lado me quiero quedar. Marruecos es evidente, de qué lado se ha puesto, Arabia Saudí, en mi opinión, también, y de ahí la tibia respuesta y el tibio apoyo que han dado porque además aquí se produce una situación extraña, y es que es la única ocasión en que los chiitas y los sunitas se han apoyado en contra de un enemigo común que es Israel. Eso oye la muerte, como hemos visto en Irak, ¿no? Con los sunitas, Saddam Hussein, el partido Baath, lo hemos visto en Siria, pero aquí han encontrado un enemigo común, que es Israel. Pero al final, en esa idea que yo he propuesto de conflicto global, en realidad al final hay que ponerse de un lado o de otro. Y estos países que están dentro de la moderación, dentro de la modernidad, en mi opinión, han elegido ponerse de un lado pues, más occidental que no, a pesar del tema religioso. ¿No pueden influir en la solución? Me es difícil porque la solución ellos tienen que guardar la cara como musulmanes que son, están ahí en plan neutro, digamos, que nos ¿no? sin querer inmiscuirse porque saben cómo Israel podría. O sea, de hecho Marruecos, o Emiratos Árabes o Bahrein no han denunciado los acuerdos de Abraham y no han roto las relaciones diplomáticas con Israel, que podría haberlo hecho perfectamente. Podría haber denunciado los acuerdos, haber roto las relaciones diplomáticas después de esto y no. Sí. Solo expresar un urgente que pide nuestra que viniera aquí a una conferencia sobre los orígenes del fin del conflicto árabe-israelí. Lo veo en la próxima. Y siempre recuerdo aquella frase de Golda Meir que decía: esto acabará cuando ellos amen a sus hijos más que a nosotros. Por favor. Sí, la palabra. Buenas noches, encantado de escuchar su conferencia. Bueno, en vista de lo que ha dibujado en la zona, ¿qué sentido tiene mantener los cascos azules y qué sentido tiene que tropas españolas estén allí si no pueden hacer absolutamente nada en mi modesta opinión? Bueno, yo voy a ser también un poco provocador en este aspecto, ¿no? Como digo, estoy dando mi opinión personal. Cuando se creó MIFID II, después de la guerra de 2006, la resolución de Naciones Unidas 1701 es clara. La Brigada de la Legión, que fue la primera contingente, empezó a cumplir la misión, buscando los depósitos de armamento, patrullas y demás. Se pasa el tiempo y viene la brigada paracaidista, que continúa con esa misión. ¿Qué pasó? Que pusieron un pepinazo a un MR y murieron 6 paracaidistas. No me toques más. Es verdad, las misiones de Naciones Unidas tienen, dependiendo del capítulo de la carta, que son las misiones de mantenimiento de la paz, de imposición de la paz, depende del capítulo 6, capítulo 7. Los mandatos en general son muy tenues y muy tibios. Pasó en Bosnia, hubo que sustituir a los cascos azules, atados de manos, por la OTAN, primero con la Fuerza de Estabilización, perdón, con la Fuerza de Implementación y FOR, y luego con las FOR, la Fuerza de Estabilización. Hubo que ser la OTAN la que intervino, igual que en Kosovo, porque la ONU no quiere esa capacidad. Por otro lado, si nos atenemos al wording exacto de la resolución,
es que UNIFIL está para apoyar a las LAF, a las Fuerzas Armadas libanesas, a cumplir esa misión. O sea, es contribuir con las LAF. El problema es que las LAF no pueden, yo diría que ni quieren, meterse en esa historia, ¿no? Entonces ahí es verdad que los campos azules están entre los aguas. Dicho esto, si no estuvieran, podría ser algo. Si no estuvieran las patrullas, si no estuvieran las medidas de coordinación, las medidas de control con Israel, etcétera, etcétera, todavía sería peor. Y habríamos asistido sin duda a una invasión de Líbano por parte de Israel, en mi opinión. O sea que, efectivamente, es verdad que el mandato es el que es verdad que luego los mandatos de Naciones Unidas son los que son, es verdad que las misiones de Naciones Unidas están compuestas por personal de ejércitos de los que son. Sí, está Italia liderando el sector oeste, España liderando el sector este, Francia como fuerza de reserva, pero luego están Ghana, Indonesia, Nepal, etcétera, 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 que lo que hacen es: yo pongo 1000 soldados y tú me das tanto dinero a uno, ¿no? Y viven del dinero que les da a uno. O cuando le dices, hay que hacer esto, quieto ahí, que no me muevo, ¿no? Como lo que pasó en la misión de Congo, cuando un general español dijo a un contingente, indio en este caso, hay que ir a hacer no sé qué, y yo, que no me muevo. Y el general español dijo, muevo en mi casa, pero aquí no puedo hacer nada. O sea, las misiones de Naciones Unidas tienen, igual que las resoluciones, no hemos hablado de las resoluciones, pero las resoluciones de Naciones Unidas, dependiendo si las da el Consejo de Seguridad o las de la Asamblea General, son de obligado cumplimiento o no. Las de la Asamblea General, por ejemplo, no. Las resoluciones del Consejo de Seguridad, si son bajo la Carta, el capítulo 6 de la Carta, no son de obligado cumplimiento, las del capítulo 7 sí. O sea, todo esto tiene su... Ahora acaba, por ejemplo, Estados Unidos de vetar una resolución para el cese de fuego en Gaza, porque no hablaba nada de la situación de los rehenes, ¿no? Entonces, ha votado. El Consejo de Seguridad está como es, cuando vota uno, vota. Pero evidentemente, al final, es verdad que si no estuvieran los campos azules ahí, todavía sería bastante. Buenas tardes. Gracias por su explicación. Pregunta esquemática, que si no nos enrollamos y no nos dejamos de más. Europa no ha hecho nada, no mueve un pie, está calladita y obediente. 2. Todas las puntualizaciones que ha hecho usted de que Israel tira un cohete, da el clavo, mata al que quiere, lo hace porque Estados Unidos se lo permite y se le da las armas. No sé qué pasaría si otros le dieran armas a otros. Y 3, yo soy de familia judía, pero se está aprovechando Israel. Evidentemente, el tema de las armas influye. Israel es una potencia armamentística, ojo. Las empresas israelitas, Elbit, Rafael, etcétera, etcétera, son muy potentes. Entonces, efectivamente, cuentan con la ventaja. Antes me referí a ello, ¿no? Estados Unidos hace el papel de moderador y de tal. En Yom Kippur, como he dicho, Kissinger fue el que paró a Golda Meir, decir, quieto ahí, que evidentemente Estados Unidos jugó un papel fundamental y con el apoyo básico de armamento y de dinero, etcétera, etcétera. Eso es evidente. El lobby judío que evidentemente influye tantísimo en las elecciones, influye tantísimo en la vida diaria de Estados Unidos. Eso es evidente. Claro, estas son preguntas de qué pasaría si esto estuviera pasando, porque los equilibrios eran distintos, ¿no? O sea, que al final yo siempre digo que ahora lo que pasa es que los palestinos, esa parte árabe se ha juntado con más fuerza, pero antes la situación era el niño que te está pegando una patadita todos los días, la espinilla. El niño no me pegues, ¿no? Niño, no me pegues, y luego el que tiene la fuerza, el niño mayor, un cortazo y el niño se cae. El que tiene poder, lógicamente, esto pasa en todas las guerras, los desequilibrios del poder están. Europa, ¿por qué no dice nada? Porque no puede decir nada, porque está por sus intereses perfectamente. Aquí todos nos movemos por nuestros intereses personales. Claro, esto es así. Entonces no me interesa mover
moverme, o sea, sí, puedo dar una declaración con el presidente Macron, puedo decir tal, puedo hacer una cosa cosmética, que es prohibir a las empresas ilegalitas que vayan a la posesión de ciertos autorías, etc., porque yo no las compro, si no tendría, se me echaría encima gente que compra armas y que vive de eso. ¿Por qué no hace Inglaterra? Porque va, existen, etcétera, etcétera, están todos filializados con empresas ilegalitas. Y al final, efectivamente, claro, todo el mundo se mueve por intereses. Gracias. La temática es muy interesante para los que no tenemos el conocimiento. Ahora creo que tenemos un poco más de conocimiento. Vamos a hacerle entrega de un pequeñito detalle que hacemos a todos nuestros conferenciantes y que quede como recuerdo, como recuerdo, Miguel, bueno, pues damos un pequeño atril, Fernando, con tu nombre para que quede como recuerdo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Y os invitamos ya a que pasemos al corte, que podemos seguir con el debate.